Kiko Barroso, Roscas y Cotufas. Vamos a hacerlo, cambiar el mundo. Mami, la pinata pa' y podemos todos juntos. Mami, la pinata pa' desde una y desde uno. Es martes y posamos una sonrisa porque vamos a cambiar el mundo y como siempre lo hacemos de la mano del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Las Palmas. Hoy nos acompaña Jennifer Montes de Oca Rocha. Ella es lógicamente trabajadora social y además es la coordinadora del área de personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Canarias. Jennifer, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a la radio. Gracias. Precisamente estamos todavía con la estela, ¿verdad?, de los actos convocados con motivo precisamente de ese día de las personas sin hogar. Cuando se habla de una persona que no tiene hogar, ¿son solo los que duermen en la calle o los que duermen en centros sociales o centros asistenciales? Sí, efectivamente, cuando hablamos de personas sin hogar, no solo nos referimos a personas que duermen en la calle, que quizás es lo más visible, sino también a personas que duermen en centros residenciales, personas que viven en viviendas inseguras, en viviendas inadecuadas, o sea que no únicamente a la que pernoctan en calle. ¿Cómo se llega hasta estas personas para empezar un trabajo con ellos, con ellas? Bueno, pues vamos a ver, nosotros desde Cáritas lo que intentamos es, sobre todo con mucha escucha, son personas que se encuentran muy solas, que tienen mucha necesidad de contar en muchas ocasiones y bueno, nosotros nos llevamos por nuestro modelo de acción, yo trabajo en Cáritas y bueno, intentando estar atentos a cuáles son su realidad, cuáles son sus demandas, y un poco acompañarles en ese proceso. ¿Qué objetivos se plantea una trabajadora social cuando atiende a una persona sin techo? ¿Por dónde se empieza a trabajar? Bueno, objetivos, pues intentar mejorar su calidad de vida fundamentalmente. No nos podemos marcar objetivos muy, muy ambiciosos, puesto que no tenemos los recursos en muchas ocasiones adecuados para dar respuestas a las situaciones que nos llegan. Desde Cáritas, pues intentar cubrir las necesidades básicas de una persona, como son la alimentación, como es la higiene, y a partir de ahí intentar acompañarle en los procesos personales y estar atentos a ver cuáles son las necesidades que plantean. Pero bueno, también depende de la persona. ¿Qué tipo de trabajo se realiza con estas personas? Me imagino que hay diferentes perfiles en las personas sin techo. Se suele tener la idea de que muchas veces hay problemas de salud mental y problemas de adicciones. ¿Estos son estereotipos que creamos o son perfiles que también se dan? Este tipo de situaciones, o sea, la enfermedad mental y las adicciones están presentes en una parte de la población en situación de sin hogar. Es verdad que no toda la población que se encuentra en esta situación pues tiene algún tipo de adicciones o algún tipo de enfermedad mental. Pero no existe tampoco, como me comentabas en los perfiles, no existe un perfil tipo. Hay muchísimas causas que llevan a una persona a encontrarse en este tipo de situación y pueden haber muchos perfiles. Pero bueno, mayoritariamente suelen ser hombres, hay mujeres, pero hay pocas, perdón. Una edad determinada entre los 30 y los 55 años suele ser lo frecuente. Lo que encontramos en nuestros recursos de Cáritas suele ser personas de nacionalidad española, casi siempre son españoles, extranjeros hay, pero es la minoría. Y bueno, son personas que han roto con las redes familiares, con las redes sociales, y personas como dije antes, que se encuentran solas. Claro, no es un problema solo de no tener techo, sino que es primero, entras en esa bucle porque no tienes techo o estás en una bucle y por eso te quedas sin techo. Pues puede ver de las dos formas, ¿no? Te puedes ver en una situación de no tener vivienda, el hecho de no tener vivienda te puede llevar a otras problemáticas, o al revés. Puedes tener otro tipo de factores, como puede ser una adicción, como puede ser una enfermedad mental, y eso te puede llevar a una situación de sin hogar. O sea que puede ser o las causas o los efectos. Lógicamente no hay niños sin hogar, ¿verdad? No hay niños sin techo porque la protección al menor les cubre sobre la marcha esa posibilidad, ¿no? de pasar la tutela al gobierno. Nos hemos encontrado con algunas situaciones de familias
que se han encontrado a las puertas de los desahucios o si no actúas con rapidez se pueden ver en la calle. Evidentemente, cuando hay menores intentamos actuar lo más rápido posible y porque un menor no puede estar en la calle. Evidentemente, un menor está protegido por ley y no puede verse en esa situación. Pero sí nos han llegado a Cáritas situaciones de familias que no tienen dónde pasar esa noche. Ujú. ¿Qué hacen en esos casos? ¿Hay viviendas de urgencia? ¿Hay techos de No. emergencia? No, vamos a ver, para personas solas ya es complicado y para una familia entera pues más todavía, ¿no? Porque los recursos alojativos que vemos están diseñados eso, para personas adultas, no para familias enteras. Pues intentar buscar las posibilidades pues hasta debajo de las piedras, vamos, se agudiza el ingenio para intentar dar respuesta a una familia entera sin perjudicar a lo que es los menores, evidentemente. ¿Es un problema de falta de viviendas sociales, de viviendas asequibles para que puedan vivir las personas, que puedan pagarlas? Existe un problema de vivienda porque aunque las personas cuenten con prestaciones sociales, no son equiparables lo que cobran a un alquiler de una vivienda. Entonces, es un problema grande de que no se encuentran viviendas o muchas veces se recurre pues a viviendas compartidas, a alquiler de habitaciones, a pensiones, pero no estamos hablando de una vivienda. El vivir en una pensión no es una vivienda. Claro, claro, es una pensión. Exactamente. En los casos en los que hay adicciones, ¿desde el trabajo social se puede ayudar también a salir de ellas? Sí, con los recursos adecuados. O sea, nosotros desde Cáritas, bueno, contamos con recursos específicos para trabajar algún tipo de adicciones y si no, pues mucha coordinación con el resto de recursos específicos. Nosotros trabajamos con problemática de sin hogar, que viene aparejada pues adicciones o salud mental, pero siempre trabajamos en coordinación con los recursos adecuados y específicos de esa materia. ¿Se les ofrece siempre alternativas a dormir a la calle? ¿Se les ofrecen centros para dormir y a veces los rechazan? No hay centros para todos, es verdad, hay en la ciudad de Las Palmas hay recursos alojativos, pero es cierto que no hay para la totalidad de la población que existe. Entonces se pueden ofrecer algunas alternativas, como puede ser el pago de una pensión para un tiempo determinado y demás, pero bueno, que lo rechacen. Puede ser que haya alguna persona, también es verdad que nos encontramos con situaciones de personas que viven en una cronicidad, que llevan muchos años viviendo en la calle y que a lo mejor no saben vivir de otra no, forma. no saben, no conocen el poder vivir o la oportunidad de vivir en un centro alojativo. Un centro alojativo tiene unas normas, tiene pues eso, unas normas y no es una vivienda suya propia, tiene que compartir una habitación con otras personas que no conoce. No es fácil, ¿no? También, y cuando se trata de una persona que lleva muchos años viviendo en una situación de calle, en una situación de exclusión social extrema, ya hay muchas cosas además de lo que es una falta de vivienda. ¿Por qué lo suelen rechazar? ¿Precisamente por eso? Pues puede ser porque no conocen esa forma es lo único que conocen, la calle, ¿no? Claro. Y en la calle básicamente no hay normas, ¿no? Y entonces ahí hay que tener unos horarios de entrada, de salida. De todas formas, sí es verdad que en algún momento la mayoría siempre te dice, aunque sea unos días, poder dormir en una cama, ¿no? Nos hemos encontrado con personas que llevan muchos años viviendo en la calle, pero siempre en algún momento te dicen, aunque sea unos días, necesito dormir en una cama, ¿no? Ujú. En los años, Jennifer, más duros de la crisis económica, entre 2008 y 2015, ¿aumentó el número de personas sin techo? Durante esos años tuvimos bastante más demanda que ahora mismo en los últimos años. Es verdad que los datos se dispararon un poquito en comparación a los últimos años. No tengo así los datos exactos de esa época, pero sí es verdad que en los últimos años hemos visto un menor número de personas, por lo menos que se acerquen a nuestras instalaciones. ¿Se ha conseguido con algunas de las personas que han pasado por este recurso de Cáritas recuperar otra vez ese norte, poner la brújula de sus vidas en el sentido que ellos querían y ellas querían y rehacer sus vidas con trabajo, pudiendo pagar un alquiler?
Sí, o sea, hay personas que sí lo consiguen. Es verdad que muchas veces desconocemos esas personas porque siempre nos ocupamos de las personas que realmente se encuentran en situaciones que necesitan nuestra ayuda, ¿no? Y nos olvidamos de recoger todas esas informaciones y esas situaciones de personas que ya han salido. Pero sí hay personas que consiguen normalizar su situación. Pero sí es verdad que hay muchas veces que el mercado laboral no lo permite, el acceso a la vivienda no lo permite, o sea que se encuentran con muchísimas dificultades. ¿Qué podrían hacer las instituciones que no están haciendo para apoyar a las personas sin hogar? Bueno, sobre todo, pues más políticas sociales que permitan a las personas pues poder acceder a unas condiciones mínimas, ¿no? A una vivienda, a un empleo, porque sin empleo es imposible de Justo iba a que preguntar eso. El problema del sin techo se acabaría con empleo. Si la gente tiene trabajito y puede pagar un alquiler, nadie quiere vivir en la calle. eh, vamos a ver, parte sí, pero es verdad que hay otra parte, el estar en situación de sin hogar durante muchos años pasa factura a la persona. Entonces, hay muchas cosas a niveles personales y que intentamos que mediante un trabajo de acompañamiento personal intentar recuperar esa normalidad, porque hay una parte que se pierde. Cuando una persona duerme en la calle y su único espacio es la calle, pues ahí hay mucho trabajo a nivel personal que realizar y no es únicamente un trabajo. El trabajo vale, pero tiene que llevar aparejado un tipo de acompañamiento más enfocado hacia la persona. Ujú. Es de los peores casos con los que trabajar, las personas sin techo, de lo más duro porque no tienen pues eso, ni la referencia de una casa, de un lugar donde estar. Es duro, evidentemente, porque es como el colectivo de mayor exclusión. Entonces sí es verdad que es duro y sobre todo porque es una problemática en la que se ven muchos factores que abordar en una misma persona, ¿no? Porque hay muchas facetas, porque una persona tiene muchas facetas a nivel de salud que se deteriora mucho al estar en calle, su vivienda, el trabajo. O sea, mucho que trabajar con esa persona y es verdad que se encuentran situaciones bastante duras. ¿Este fenómeno de las personas sin hogar se da solo en las ciudades o también ocurre en los pueblos? Quizás es más visible en las ciudades. Es verdad que a lo mejor en pueblos se puede encontrar más la ayuda mutua, la ayuda vecinal, y las ciudades a lo mejor este tipo de situaciones pues son como más visibles y también es verdad que en las ciudades hay más oportunidades, más recursos. Entonces hay muchas personas que acuden a la ciudad en busca de esos recursos que no lo encuentran en municipios más pequeños. Ujú. Ahora mismo, esta mañana, ¿has trabajado, Jennifer, en algún caso de personas sin hogar? Yo no hago atención directa, yo coordino lo que es el área, entonces no, pero bueno, todos los días trabajamos allí en Cáritas con Con personas. este perfil, ¿verdad? Exactamente, sí. Es decir, que esto es un poco el día a día de ustedes. Sí, sí, nosotros y atendemos menos un día a la semana, atendemos todos los días a personas nuevas que llegan a Cáritas. Ujú. ¿Y hay muchas de estas personas que llegan? ¿En qué porcentaje de los que son sin techo? ¿De las que acuden a pedir ayuda a Cáritas? Pues en el primer semestre de este año, un 16% de las personas atendidas a nivel diocesano, o sea, a nivel provincial en Cáritas, eran personas en situación de sin hogar. 16%. El 16%, Es sí. mucho, ¿eh? Sí, sí, es bastante. Estamos hablando de la provincia de Las Palmas, ¿vale? Estamos hablando de Gran Canaria, de Lanzarote y Y Fuerteventura. Fuerteventura. Por islas, cuanto más población, más también de personas sin techo, lógicamente, el dato estadístico, pero ¿se Sí. dan circunstancias en Lanzarote y en Fuerteventura? Sí, sí. En Fuerteventura hay algunos servicios parroquiales que tenemos en marcha, llevado a cabo por voluntariado, que atienden a personas en situación de sin hogar. En Lanzarote también se encuentran muchas personas, sobre todo más concentrados en las capitales, ¿no? En Arrecife, Lanzarote, Puerto del Rosario y Corralejo también en Fuerteventura. ¿Podríamos decir, Jennifer, que el trabajo de atención en el área de personas sin hogar es como una especialidad dentro del trabajo social? Bueno, el trabajo social no tenemos especialidad. No existe, No existe la Pero sí es especialidad. verdad que hay áreas como muy concretas en el que a lo mejor a base de ir trabajando uno pues también encuentra como más habilidades o más rodaje. Sí, bueno, como todos los campos, uno después se tiene que formar, ¿no? En ese campo especialmente. Lo que tiene este campo de sin hogar
es que también tocas muchos otros, Claro, ¿no? claro. Entonces tienes que saber un poquito de todo, Claro, ¿no? ya decíamos que no era solo el sin techo, sino la sin Exactamente. techo, sino que detrás hay un cúmulo de circunstancias que hacen que la persona no tenga techo. ¿Da alegría este trabajo? Sí, o sea que sí es verdad que da muchas frustraciones, evidentemente, porque no tenemos los recursos a nuestro alcance que nos gustaría para poder dar respuesta, pero también da alegría cuando ves que una persona pues puede, con tu ayuda, con la ayuda de todo un equipo que hay detrás, que no somos una sola persona, que hay un equipo de profesionales detrás, que hay un equipo de voluntariado, en el caso de Cáritas, que también trabaja con ellos. Claro. Pues sí, pues cuando ves que hay personas que salen, que dan pasos hacia adelante, pues te da alegría. Esto es así. Con trabajo esto se resolvería, sería un gran avance. Si hubiera empleo, si hubiera trabajo, sería un gran paso para evitar a estas personas sin techo. Para una parte de ellos, sí. Sí, sí, sí. Ujú. ¿En qué porcentaje es un problema únicamente de empleo y no otras cosas? Es que no es únicamente de empleo, o sea, hay más factores, ¿no? Pero sí es verdad que el empleo, evidentemente, sin dinero no podemos acceder a una vivienda, no podemos acceder a nada. Es una realidad. Entonces es una realidad. Jennifer Montes de Oca Rocha, trabajadora social, coordinadora del área de personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Canarias. Gracias por venir a la radio, muy amable. A ustedes, gracias. Una vez más tengo que decirlo, el brazo solidario de Cáritas, al menos esa parte de la iglesia, es incuestionable. Gracias.